¿Qué tal? Buenas noches, esto es Triálogos, la sana costumbre. Y el día de hoy tenemos un tema verdaderamente interesante y yo creo que un tanto escalofriante. Vamos a hablar acerca del cambio climático y de lo que sería el calentamiento global. Y entonces, pues, precisamente por eso es que tenemos a nuestros grandes invitados el día de hoy en el programa de Triálogos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mi colega y amigo Alberto Rountree. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. El micrófono yo creo que está cerrado, no sé qué pasó. Ahí, a ver. No, no se oye. Ya, ya estás. Y ahora sí, Ahí ¿ya me está. escuchas? Sí, Ya. sí, sí. Perdón, Adelante. tenía problemas con mi micrófono. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Qué gusto saludarte. Es nuestro gran geógrafo, ¿verdad? Aquí en tu biografía tienes pues todo ese acervo cultural que implica precisamente ser una autoridad sobre el tema. Dedicado a la geografía, gracias. Gracias, gracias. Y bueno, pues por el otro lado tenemos a nuestro gran colega, amigo y participante cotidiano en estos programas de triálogos, Héctor de la Torre. ¿Qué tal? Nuestro gran filósofo contemporáneo. ¿Qué tal, estimado Tocayo? Un gusto. Alberto, mucho gusto. Pues aquí yo ahora sí vengo más a aprender que a dialogar, ¿no? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Le invito aquí a nuestros amigos que tengan preguntas o comentarios, pues que nos manden sus mensajes, nos manden sus comentarios y pues vamos a empezar. Yo, en primer lugar, quisiera abordar, por recomendación de Alberto, precisamente hablar acerca de lo que sería los términos. Hablamos de un tema que yo creo que hay que ser muy preciso, ¿no, Alberto? Sí, efectivamente, hablamos de algo que además está en boca de mucha gente y en una más de estas costumbres que tenemos los seres humanos, politizamos hasta la propia naturaleza. Hablamos del calentamiento global, que es un tema que está muy de boga y que internacionalmente preocupa mucho por varias razones que más adelante podremos abordar algunas de ellas. Yo comentaba con ustedes al principio que sería importante definir los términos en los cuales vamos a hablar, porque el término calentamiento global lo usamos muchas veces en similitud a cambio climático, y es que tienen mucho que ver, aunque no son exactamente lo mismo. Solo por definir, hablamos de calentamiento global como un aumento en el promedio de los valores de temperatura de una región, de una localidad o a nivel planetario, como sería el caso del calentamiento global, como su nombre lo dice. El calentamiento, que habla solo del incremento de la temperatura, es solo uno de los varios elementos, de los varios fenómenos meteorológicos que conforman el clima. Cuando hablamos del clima, hablamos de diferentes fenómenos meteorológicos. El más importante es la temperatura, que viene a ser el motor de los demás. Recordando siempre que cuando hablamos del clima, de la atmósfera, hablamos de gases, y el comportamiento de los gases es muy sensible a cualquier tipo de cambio o alteración. De tal manera que cualquiera de las modificaciones a cualquiera de los elementos que conforman el clima implica automáticamente una modificación en todos los demás elementos que lo conforman. Por lo tanto, el cambio climático es un patrón necesario en el cambio climático. Perdón, el calentamiento global, ¿no? Es el fundamento, digamos, del cambio Sí. climático. Fíjate que hay fenómenos que yo creo que a la gente de repente nos asustan, hay noticias importantes. Ha habido sensacionalismo, yo creo que durante los últimos 10, 15 años. Me acuerdo de una película que se llamó El día después de mañana, en donde nos presentaban que de repente por el derretimiento de los polos se había vertido agua dulce en lo que serían los mares en grandes cantidades, con un desprendimiento muy fuerte de lo que sería un pedazo del polo. Y entonces eso había cambiado las corrientes marinas y efectivamente eso cambiaba el clima. Aun cuando hablamos de un cambio climático y además se mezcla con el término que tú nos aclaras, que no es lo mismo, que es el calentamiento global, de repente en la película te mostraban cómo eso provocaba un enfriamiento, una era de hielo.
precisamente por los efectos invernadero que se provocaban en la atmósfera. Entonces, al final era una tragedia, por supuesto, todo un tanto sensacionalista, entretenimiento, pero al final yo creo que también traía un mensaje. Entonces, pues sí, yo creo que es un tema que ha estado en boga en los últimos 10, 15 años, pero yo creo que el tema tiene más conciencia en el ámbito científico que con más tiempo. Me acuerdo de los programas de Cosmos de los 80s con Carl Sagan, que ya hacía referencia al problema del efecto invernadero y los temas que ahorita nombraste. De hecho, las primeras alarmas sobre este proceso del cambio climático son de los años 50, finales de los 50, ya en el 57, científicos de la Universidad Tecnológica de Massachusetts empezaron a llamar, a alertar sobre este procedimiento. Como tú bien lo dices, el problema quizás un poquito, bueno, vamos a partir de dos problemas, y aquí va a ser muy importante la intervención de nuestro filósofo. Una cosa es propiamente el fenómeno natural, y habría que hacer verle a la gente, primero, hablar de cambio climático es un proceso que de manera natural ha habido a lo largo de la evolución del planeta unas 4,000 o 5,000 veces diferentes en distintos periodos. Quizás el problema es que cuando la naturaleza modifica algún patrón por alguna causa de carácter natural, estos procesos se dan en tiempo, llamémosle tiempo planetario. A nosotros nos encanta vender las cosas en tiempo humano y nos cuesta mucho trabajo entender el tiempo planetario. Por ejemplo, hablamos de evolución y cuando se hace un cambio en algún ser vivo en la evolución, hablamos de un periodo de entre 5 y 9 millones de años. Ese tiempo para nosotros es prácticamente inimaginable. Para nosotros lo que no sucede en los próximos 2, 3 años, en los próximos 6 meses o en las próximas navidades, no cuenta. Y ese es parte del gran problema que tenemos. Efectivamente, se ha alertado mucho sobre estos procesos que pueden alterar las condiciones de la humanidad en su totalidad en un periodo futuro. Pues en realidad quienes de alguna manera podrían intervenir en esto, saben claramente que esto no va a pasar en los próximos, a lo mejor, 5,000 o 10,000 o 20,000 años. Tiempo para el cual quienes actúan o quienes discuten este tema ya no van a estar. Por lo tanto, si yo me beneficio de un proceso que de alguna manera altera el medio ambiente no lo va a saber hasta dentro de muchos años. Por lo tanto, cuando yo ya me haya muerto, pues ya me dio igual, yo ya me beneficié. Y entonces convertimos este proceso en un proceso de carácter de beneficio económico que evidentemente cambiarlo afectaría las fortunas de muchas gentes muy importantes y por eso precisamente no están muy interesados en cambiarlo. Sí, nos está escribiendo Betty Gutiérrez, ¿qué opinan del fenómeno de Otis en Acapulco? Yo creo que ahorita lo vamos a abordar el tema, a ver si podemos comentarlo en un momento más. Le agradecemos mucho a Betty Gutiérrez su mensaje. Muchísimas gracias, Betty, es asidua participante aquí en el programa. Héctor de la Torre, ¿tú por dónde crees que debemos poner un contexto inicial sobre el tema, o qué es lo que quisieras que platicáramos a lo largo de este problema? Bueno, lo primero que quisiera yo platicar es darle la bienvenida a Gustavo Hernández, porque ya lo vimos por ahí y pues un gusto y un abrazo, ¿no? Sí, Eso Gustavo, sería lo primero. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches sí, a todos. Muchas Gustavo, gracias. Qué gusto saludarte. Muchísimas y además, gracias. lo veo muy calientito, no sé si globalmente, pero sí está muy calientito. Es que venía de la calle, perdón por los minutos de Ricardo, pero justo por eso vengo ahí un poco tapadito, porque venía corriendo de la calle. Gracias, muy Gustavo. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues la verdad, a ver, son muchos temas. Aquí, ahora sí que estamos rodeados de geógrafos, de expertos en el tema, pero me gustaría a mí jalar un poquito la conversación, aunque sí, obviamente es irrefutable lo que dice Alberto, hay que aclarar los términos, no es lo mismo calentamiento global que cambio climático. El cambio climático es un proceso natural, es un proceso que pues la misma naturaleza lleva a lo largo de los siglos y que nosotros, evidentemente, como muy bien lo dijo Alberto, estamos en un tiempo humano, no en un tiempo natural. Nuestro tiempo es mínimo y el tiempo de la naturaleza pues es otro nivel.
contemplar los cambios que ha sufrido la naturaleza, pues a veces es más bien paleontológico o una cuestión mucho más de técnica científica o poderle poner un nombre así. Pero yo en lo personal y en lo particular sí he sentido que los climas, las temperaturas no son iguales a hace algunos años. Yo me acuerdo las sensaciones en la Ciudad de México y los calores que ahora tenemos en estas Mictlantecutli y Tenochtitlan en la que vivimos. Pueden ser evidentemente muchos elementos que habría que tomar en cuenta, el cemento, el concreto, el smog, pero la sensación de que algo está pasando en el clima, más allá del morbo, es verdad que a veces gira en torno esto que tú mencionas de películas, a veces las películas le damos como crédito como si fueran ciencia, pero sí hay un fenómeno que está cambiando. Y yo lo noto en un hecho muy concreto. Yo recuerdo cuando yo era niño, íbamos en la carretera, íbamos en el coche, el radiador, incluso el parabrisas, se llenaba de insectos que volaban, de todo tipo. Yo me acuerdo, yo viví mucho tiempo cerca en la Condesa, cerca del Parque México, y recuerdo los gusanos azotadores, estos amarillos con negro, que se convertían en unas mariposas negras enormes. Me acuerdo mucho de los cara de niño que había por todos lados, y recuerdo mucho los escarabajos, y había unos verdes que les llamábamos mayates, que incluso los amarrábamos a la patita a un hilo y jugábamos con ellos. Y ya viene la temporada de gusanos, ya viene la temporada de azotadores, ya viene la temporada de mariposas, y medíamos incluso el tiempo así. Bueno, yo no he vuelto a ver a ninguno de esos insectos. Algo pasa, algo está sucediendo. Entonces, esa sensación de que no son los mismos climas, no son las mismas temperaturas, pues está ahí. No tengo el conocimiento científico, no tengo la técnica, pero sí está esa sensación, más allá de cualquier sensacionalismo, más allá de cualquier raja política que alguien pueda tomar o cualquier provecho que algún empresario o algún político gobernante quiera tomar. Yo creo que sí estamos viviendo cambios que aunque nuestro tiempo es muy pequeño en su percepción, se están acelerando. Nadie puede negar que se están acelerando. En fin, hemos visto, yo recuerdo pues haber ido de campamento a lo que ahora es Villa Verdún, y ahora pues eso evidentemente va a alterar ríos, lagos, hay el lago de Chapala, prácticamente está a la mitad de lo que yo me acuerdo de niño, el lago de Pátzcuaro, muchos lugares que ya no son iguales. Yo me acuerdo, íbamos mucho de niño a un lugar que se llamaba Cruz Azul, justo donde está la cementera, en Jasso, Hidalgo, y había un río precioso. Bueno, ese río es un lodazal ahora de porquerías, ¿no? Entonces, claro que es por la contaminación, por el ritmo, pero pues evidentemente hay un cambio del clima. Y bueno, yo esto diría por aquí, luego quizá a ver si le podemos dar un sesgo social, un sesgo político a la plática, pero evidentemente los expertos son los que tendrían que aclararnos muchas cosas, porque por ejemplo este término del efecto invernadero, no sé si lo pudieran aclarar también, que creo que cabe en esta explicación. Sí, eso diría en un momento. Gracias, Héctor. Yo creo que tienes razón y es precisamente parte de los temas que de repente salen en los estudios, en los reportajes, este tema que tú dices, que ya no se ven los insectos en la carretera, que se impactan en el parabrisas, que ya no se ven abejas o que de repente hay un grupo de abejas que han empezado a desaparecer o que de repente se han tenido que mover y eso notoriamente afecta el proceso de polinización. Yo creo que es parte de los efectos que están comentándose y hay efectos todavía más graves, ¿no? Efectos que tienen un impacto enorme, como sería el fenómeno de Otis que nombró hace rato Betty Gutiérrez. Gustavo Hernández, ¿por dónde continuarías tú el comentario de dar un contexto, un marco sobre el tema del cambio climático, el calentamiento global?
Muy bien, muchas gracias y pues muchas gracias por la bienvenida. Un gustazo estar aquí en este reencuentro. La verdad es que es un gusto grande. Pues mira, Héctor, en realidad un poco haciendo eco de lo que mencionaba Héctor en su participación, en principio, en efecto, creo que esta parte conceptual siempre tendría que ser nuestra base de discusión, de análisis, un poco de acercarnos al entendimiento de este tipo de procesos. Y entonces, efectivamente, pues los tiempos de los que señalaba Héctor más bien son tiempos de carácter geológico, ¿no? O sea, los cambios en el clima tienen que ver con los tiempos geológicos estos procesos que tienen que ver con la edad de la Tierra. Y después el calentamiento global, que desde luego sí es un proceso evidentemente de origen antrópico, en donde los seres humanos hemos tenido una participación muy directa y bueno, las manifestaciones están ahí. Entonces quisiera yo un poco entrar en esto que nos señalaba por aquí Betty Gutiérrez, y es, en principio tendríamos que pensar que todos estos fenómenos de carácter hidrometeorológicos que se han intensificado en términos de tiempo o en términos justo de lo que ha podido generar fenómenos como las sequías, como las lluvias, el granizo, las heladas, desde luego los huracanes, este tipo de fenómenos que están asociados a las conductas de la atmósfera, que son estos fenómenos hidrometeorológicos, que son los que verdaderamente nos están dando cuenta que estamos ante un proceso efectivamente de calentamiento global, ¿no? En efecto, como decía Héctor, hay una serie de cosas que nos dicen los que verdaderamente investigan el tema, que hay al menos procesos de adaptación de especies, tanto de fauna como de flora, que están desde luego adaptándose, porque esa posibilidad los seres vivos la tenemos, adaptándonos a todos estos nuevos procesos, a estas nuevas temperaturas, a esta oscilación de la temperatura entre el día y la noche, es cierto que seguimos teniendo las mismas estaciones del año o ya no las tenemos, o al menos tan marcadas como lo señalaba Héctor, tenemos de pronto islas de calor en zonas urbanas, ¿no? Este tipo de procesos que son estrictamente atmosféricos son los que sin duda nos dan cuenta que estamos en un proceso de calentamiento global. Este calentamiento, desde luego, tiene que ver con la producción de CO2 que se produce, desde luego, en los países, sobre todo, altamente industrializados. Que son altamente industrializados, que son los que tienen la lana y son los que desde luego han generado no solamente esto de la adaptación, sino también el concepto de mitigación, que tiene mucho que ver con a ver ahora cómo implementamos esto de los famosos bonos de carbono, como países como Alemania, como Holanda, Canadá, le están diciendo a los países en Centroamérica, oigan, ahí cuídenme sus bosques, y yo les doy una lana cada año para que ya no me los toquen, porque yo no estoy dispuesto a parar mis procesos industriales. ¿Por qué no asisten a la COP? ¿Por qué nunca se reúnen estos países como Japón, Estados Unidos? De luego no asistieron a la pasada. En esta que fue en Qatar recientemente, apenas el mes pasado, ¿no? En donde desde luego no asisten porque no quieren asumir compromisos con el planeta, con el mundo, porque implicaría disminuir sus procesos productivos y con ello, desde luego, impactar sus economías. Ese sería como el primer tema. El segundo, desde luego, esto que no podríamos ya deslindar el proceso de calentamiento global de esto que nosotros conocemos como la parte del riesgo, ¿no? Me parece que si no sumamos el calentamiento a la elaboración de estrategias de riesgo, que ahora, digamos, el atlas de riesgo ha quedado un poco como solamente parte integral de toda una estrategia integral del riesgo, en donde esa estrategia, desde luego, debe contar con una agenda de carácter climático. Lo que dice la ley de cambio climático es que todos los municipios de este país deberían tener, ¿no?, su agenda de cambio climático, en donde deben tener su diagnóstico acerca de cómo está el tema de justo estos dos conceptos de adaptación y mitigación para las distintas especies, porque sabemos que tenemos, lo hemos comentado por aquí en distintos foros, pues tenemos un México sumamente diverso, somos un país biodiverso, y entonces desde luego que se tiene que analizar de manera local, desde luego regional y a nivel país, pero tendríamos que empezar por tener una agenda de carácter climático para cada uno de los municipios. Desde luego no lo tenemos, solamente hay algunos cuantos municipios que sí están preocupados y ocupados por tener toda esta estrategia integral de cambio de riesgo.
perdón, en materia de riesgo. Decía Betty en la pregunta, ¿qué hay en esto? Miren, lo decía muy bien Héctor, cómo llevar esto al análisis técnico y un poco deslindarlo del análisis de lo político, que cuesta mucho trabajo. Normalmente estos temas es fácil sacar raja política y ha habido muchas críticas. Yo soy un crítico que en esta administración, desde luego, soy un convencido que no ha habido el apoyo, no ha habido el dinero de manera muy concreta justo para la elaboración de estas estrategias integrales, sobre todo en la costa del Pacífico mexicano, que sabemos que es la zona que tiene la mayor vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, si no ha habido este tipo de apoyos por parte del gobierno, se manifestó mucho la crítica en Otis en términos de, oye, ¿qué pasó con los protocolos? ¿Por qué no se siguieron al pie de la letra si ni siquiera se conocen? ¿Qué pasó? ¿Cómo se integraron los diferentes órdenes de gobierno o no se integraron? ¿Por qué estas consecuencias tan devastadoras? Bueno, desde luego que son cosas que tendríamos que estar analizando, porque es cierto que no tenemos estas estrategias, es cierto que no hay una integración de carácter de los tres órdenes de gobierno, y entonces... Perdóname, te quería interrumpir porque sí quisiera que abordáramos el tema de Otis, nada más que quisiera que diéramos un poquito la vuelta sobre el tema. Yo creo que dijiste cosas muy interesantes que quisiera que de repente, ahorita en tu siguiente turno, nos comentaras. Muy bien. Hablabas de la frecuencia de los eventos, que de repente se ha aumentado, o sea, se han hecho más cortos los tiempos. A mí me llama mucho la atención cómo las epidemias han de repente tenido ese fenómeno. Tuvimos una peste en la Edad Media, en el siglo XIV, tuvimos una gripe española a principios del siglo XX, después una H1N1 a principios del siglo XXI, y luego a los menos de 10 años tuvimos un COVID-19. Esa frecuencia llama la atención. Hablaste de la producción de CO2, yo quisiera ahí agregarte, a ver si ahorita en tu segunda vuelta nos puedes hablar de eso, porque es cierto, los países industrializados son los que de repente iniciaron este proceso, pero ahora se están haciendo transferencias del problema de producción de cambio, de afectación y de producción de CO2 y de contaminantes a otros países, a Pakistán, a Centroamérica, y entonces se transfiere el problema. Y ya los países modernos, los países del primer mundo, se presentan como si fueran los grandes contribuyentes. Yo ya no contamino, pues sí, pero la contaminación la pasaste para otro lado. Perdóname, y hablaste de otros, conferencia de París, la conferencia de Kioto, el tema de Qatar que ahorita nombraste. Yo creo que esos temas son muy interesantes, pero quisiera darle la palabra a Alberto. Nada más permite una cosa, Alberto, antes quiero leer unos comentarios. Bere Trujillo nos escribe, ¿cómo podrían dirigirse a la gente que normaliza los cambios climáticos y no como una alarma que realmente debemos tomar medidas? Saludos a Alberto Roundtree, qué gusto. Gracias, Bere, por tu comentario y te mandan un saludo, Beto. También gracias. Esperanza Flores Leal nos dice, felicidades por hablar de manera profesional sobre el tema, el cual es tan importante para los jóvenes. Muchísimas gracias, Esperanza, Betty, muchísimas gracias por los comentarios. Beto, por favor, adelante. Bueno, tocando algunos de los temas que estaba mencionando Gustavo y aparte de lo que Héctor también comentó, sí sería importante aclarar. Normalmente ahora tenemos la tendencia de culpar de todo al cambio climático. Efectivamente, la desecación de algunas cuencas, los problemas de que desaparecen algunos ríos, etcétera, no necesariamente son parte del problema atmosférico. Hay que entender que el proceso de crecimiento económico, el proceso de urbanización, nada más para que entendamos, prácticamente la humanidad occidental se construye a partir de los bosques europeos. ¿Qué pasa? Pues que en Europa ya no hay bosques. Y entonces ahora están alertados porque al no haber bosques, vienen procesos de pérdida de suelos, de deforestación, de pérdida de fauna propia. De hecho, prácticamente hay pocos países europeos que conserven algo de algún tipo de fauna original natural, ¿no? Estos procesos, evidentemente, tienen que ver finalmente y van a incidir en el cambio climático, pero Héctor, no necesariamente solo la producción de dióxido de carbono CO2, que es uno de los componentes de este famoso efecto invernadero. Es decir, hay una serie de gases que al incorporarse a la atmósfera, las partículas, las moléculas de gas, lo que hacen es que conservan las moléculas de calor y entonces hacen que el calor que despide la Tierra y que debería dispersarse en el espacio no lo haga. Eso es lo que significa literalmente efecto invernadero. Efectivamente, la
sociedad industrializada actual, es una gran productora, hay estudios muy concretos desde 1864, si no mal recuerdo, que hablan ya de modificaciones en la cantidad de partículas por millón de gases, concretamente, uno de ellos es el dióxido de carbono, que producen este efecto invernadero. Pero para que tengamos una idea, ahorita está haciendo erupción un volcán en Islandia. 2 días de erupción de un volcán en Islandia equivalen aproximadamente a la totalidad de producción de monóxido y dióxido de carbono de todo el parque vehicular de Estados Unidos y Canadá juntos durante los próximos 10 años. Nada más para que entendamos cuando hablamos de cuestiones de carácter planetario a cuestiones de carácter humano. No estoy diciendo con ello que no hemos nosotros sido parte de este proceso. Por supuesto que lo somos como sociedad. La industrialización, el parque vehicular, pero especialmente la producción industrial, arroja a la atmósfera gigantescas cantidades, no solo de dióxido y monóxido de carbono, sino de muchos otros gases que finalmente tienen que ver con eso. Y producen importante alteración en este cambio climático. ¿Qué es lo que pasa? Para que tengamos una idea. Nuestra administración actual decidió que tenemos que extraer y procesar nuestro propio petróleo para generar nuestra propia gasolina. La inversión que se hace es para abrir la refinería Dos Bocas y otras 14 o 15 refinerías que tenemos en el país. Lo que se intenta es aumentar nuestra producción cuando menos en 2 millones de barriles diarios. Sería contradictorio que estemos en Qatar hablando de cambio climático mientras nuestro gobierno pugna por extraer y industrializar más petróleo. ¿Qué significan 2 millones de barriles diarios? Más o menos 750,000 millones de pesos al año. Eso es lo que obtiene el gobierno por aumentar la producción de 2 millones de barriles al día. El efecto que eso produce en programas para el gobierno, y llamémosle los que quieran, y hasta para que se lo roben los gobernadores de muchos estados, alcanza. Por lo tanto, es muy difícil decirle a un estado de economía alternativa, de economía pequeña, como el nuestro, o como muchos otros, de Centroamérica, de África, de países que están teniendo muchos de estos problemas, que dejen de producir porque pueden alterar el clima, mientras las grandes potencias siguen produciendo lo que producen y beneficiándose de esa economía. Y ese es parte del gran problema del cambio climático. ¿Cómo decirle a Costa Rica, a Brasil, o a Perú, o a México que conserven sus selvas, cuando Canadá, Estados Unidos siguen deforestando a niveles increíbles? Para que tengamos una idea, la selva de Amazonas pierde cada año el equivalente a unas 2,500 canchas de fútbol de selva. Y nadie lo está parando. Pero no lo paran porque los brasileños que viven alrededor de la selva y que no tienen que comer, queman la selva para poder sembrar. Entonces, ¿qué les decimos? ¿Que se mueran de hambre? Y es que es muy fácil desde Londres o desde la conferencia en Ginebra, decirle al mundo, al tercer mundo, oye, para tus procesos porque nos puedes deforestar. ¿Y de qué vivimos? ¿No? Entonces, esa es la parte importante de por qué, como decía Gustavo, países como Estados Unidos, como Canadá, como Japón, como Alemania, pues no participan en estos eventos. Porque modificar sus procesos económicos requeriría una inversión de aproximadamente 2 veces el PIB de Estados Unidos. ¿Cómo le hacemos para cambiarlo? ¿Ustedes creen que algunos industriales americanos tan poderosos, Standard Oil, no sé, la British Petroleum, modificarán sus procesos en beneficio del tercer mundo? Pero ahí, Alberto, yo te preguntaría, vamos, dices cosas con un gran peso. El tema es que en el contraste, tú tienes que hay científicos que te están diciendo, estamos aumentando la temperatura del planeta porque hay contribuyentes. Es cierto que el volcán contribuyó mucho, pero hay cosas que contribuimos exactamente durante 10 años que pusiste como ejemplo de Canadá y Estados Unidos, que no van a parar, porque no hay un programa de que eso pare. Y el gran problema es que ahora ya tienes 2 volcanes, ¿no? Dentro de 10 años. Y el gran riesgo que ha estado coincidiendo en algunos estudios últimos es que si aumenta la temperatura 3 grados antes de 2050, el tema ya no se va a poder revertir y vamos a generar un gran problema de deforestación, un gran problema de cambio climático que puede acabar con especies, incluida la especie humana.
Y eso es un tema además de demasiada cercanía. Entonces Sí, dices, oye, es cierto, pero va a sí. acabarse. Tienes un programa en el cual no podemos pararlo. Pues sí, pero sucede que tenemos un problema que tenemos que resolver en los próximos 25 años. Si no hacemos algo, efectivamente tenemos un problema gravísimo. Y entonces, y eso es lo importante, Héctor. Dentro de 25 años, el 87% de los magnates que producen el efecto invernadero van a haber ya muerto. Por lo tanto, ellos ya no se van a ver afectados y sus Claro, fortunas van a verse incrementado. Entonces, nos estás, queda a quienes parar esto. Yo te diría, yo no quisiera que mis hijos o que mis nietos vivieran en un mundo con esta crisis que se nos viene en 50, en 80, en 100 años. Pero quienes tienen el poder de decidir para dentro de 50 o 60 años, no les interesa tomar decisiones, sus decisiones son políticas, son para los próximos 2, 3, 5, el siguiente claro. sexenio, para Claudia Sheinbaum y quien siga de Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a hacer? Ahorita, ahorita te nombraba yo el tema de la transferencia de localización, la transferencia geográfica del problema, ¿no? Ya no producen en Alemania, no producen en Estados Unidos, solo lo mandamos a Pakistán y allá es donde estamos generando el dióxido de carbono. Donde Pero no te estamos, equivoques, ¿eh? Alemania sigue produciendo, Inglaterra, claro, Estados Unidos, Canadá, claro, 30 o 40 veces más que lo que pueden y producir Pakistán y todos esos países claro, juntos, ¿eh? y hay muchos temas que sí tienen esa transferencia local, de todas maneras, aun cuando tienes razón, ¿eh? Y ahorita además están nombrando de otra transferencia. Dijimos una transferencia geográfica y ahora también hablaremos de una transferencia temporal. La bronca no la tengo, la van a tener dentro de 25 años, ya no me importa. Y entonces ese es otro problema. Yo quisiera Claro. regresar con eso, Alberto, con el tema, pero quiero darle la palabra aquí Sí. a Héctor de la Torre al respecto, para que también veamos todos los puntos de vista. Héctor, por favor. No, hombre, es que creo que estamos metidos verdaderamente en un grave problema porque estas cuestiones que ustedes decían de estos países contaminan más, estos países obligan a que otros conserven sus bosques, unos no encuentran otras vías de desarrollo económico más que la explotación de la tierra, pero creo que el grave problema es nuestra mentalidad y nuestra mentalidad es que somos muy localistas y somos muy inmediatos en la visión del mundo. Esto no es un problema de Estados Unidos, ni es un problema de Nicaragua, ni es un problema de Irak, es un problema de la humanidad. De todos. Y mientras no lo veamos así, creo que no vamos a poder solucionarlo. Sí es verdad que los países poderosos pues son poderosos por eso, obviamente son poderosos por eso, los poderosos poderoso y bueno, no existe el binomio. Creo que solo los que somos creyentes, Dios es el único poderoso bueno, pero poderoso bueno no existe. El que tiene el poder no es bueno, no es bueno. Pero sí creo que individualmente nosotros como profesores, nosotros en estos espacios creo que podemos hacer un cambio de mentalidad. Esta idea que mencionaban ahí, bueno, es que los países ricos le dicen a los países pobres, vamos a llamarles así, tú conserva el bosque. Bueno, sí, hay que conservarlo. Oye, pero ¿qué vivo? Pues busquemos otra alternativa. Por eso se me hace absurdo seguir explotando el petróleo. Ese bello poema de Suave Patria de López Velarde, ¿no? Que dice, oh, suave patria, el niño Dios te escrituró un establo, pero los veneros del petróleo, el diablo, lo que más daño le ha hecho a México es tener tanto petróleo. Y eso nos podría llevar a otros temas, pero no me quiero desviar de esto. Evidentemente los países que más contaminan son China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Irán, India, pero también hay países que están haciendo muchas cosas de forma local, pero que se puede imitar. Y tengo el caso de Dinamarca, Estonia, Filipinas, Holanda, bueno, Países Bajos, Marruecos, Suecia, Noruega, Luxemburgo, y el único en América Latina parece ser que es Chile, donde sí están buscando alternativas, sí están buscando otro tipo de apoyos. No me quiero detener en toda la especialización de las cosas que se hacen, pero mientras no veamos que el problema no es de Estados Unidos el malo, no es de China el malo, y que los pobres y que los ricos, sino que es un problema de todos. Este es un verdadero problema global, porque tanto afecta allá, afecta acá.
el efecto mariposa, vamos a decirlo así. Y por eso me gustaría citar la encíclica del Papa Francisco. El Papa Francisco es el único papa en toda la historia de los papas que se ha preocupado por la ecología, no por nada es franciscano, que es San Francisco de Asís, era como un santo ecologista, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna, hermano Gusano, hermano Lobo, ¿no? Todos somos parte de una creación. Y en pocas palabras, el Papa Francisco dice, mientras no sigamos viendo, más bien, mientras no cambiemos nuestra visión del planeta como nuestra casa, pero cómo cuidas tu casa, ¿sí? No vamos a resolver el problema. Y sí está politizado, sí evidentemente el dinero, pero ya llega a tal nivel que ya no importa si se hace rico o no, tenemos que tener individualmente conciencia, cambiar hábitos, cambiar costumbres, cambiar consumos, cambiar nuestra forma de vivir las cosas. Y aunque es verdad que alguien se va a hacer rico con eso, siempre alguien se hace rico con algo, siempre, ¿sí? Pero es urgente cómo consumimos, cómo compramos, cómo tiramos la basura, cómo hacemos nuestras vacaciones, qué vemos, qué gastamos. Y eso es de todos, no es de este país sí, este país no, y este hace más y este hace menos. Que ahí te discutiría, ahí te discutiría que a veces el problema también político, y yo creo que es muy sutil, es que a veces de repente pasas el problema a todos, entonces nuevamente el problema es de nadie, o el problema no es de quien sí puede hacer cosas. O sea, al final... Pero no podemos dejar de hacer, y como consumista claro. sí puedes ser un consumista consciente, y sí puedes aportar un granito. O sea, esa idea desde todos es de nadie, no, pues sí es de todos y es mío también. Y es tuyo pues, también. Lo digo también porque adicional a esa mentalidad que tú estás diciendo, que debemos incorporar de una manera consciente y grave dentro de la gente, debe de haber leyes y exigencias. Claro, evidentemente. Y temas hasta de coerción sobre países que están contaminando, pero eso pues efectivamente los países que están contaminando son los que coercionarían al final. Pero por eso te pongo el ejemplo de Dinamarca, de Estonia, de Países Bajos, de Marruecos, de Suecia, incluso de Chile, que están haciendo cosas. Entonces, bueno, iba a discutir el caso de Chile. El tema de Chile, ahorita con este personaje que llegó a la presidencia, Javier Milei, que creo que ha sido... Milei es de Argentina. Perdóname, es cierto, estoy diciendo una tontería. Disculpa, no, es que efectivamente lo confundí, que me disculpen aquí los chilenos y los argentinos por la gran confusión terrible. No sé cuál de los dos tendrá que disculparte más. Estaba negando el tema del calentamiento global. Bueno, perdóname, no, retiro mi comentario. Ya tenemos un comentario aquí de Isabel Patiño Manfer, que finalmente pudo entrar, me imagino que tuvo ahí algunas dificultades. Te mandamos un saludo, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, amigos, que pueden ver este programa y los programas de triálogos en el canal de YouTube de Historiadores. Ahí lo pueden ver, pueden seguir este programa y pues ahí tenemos varios temas de interés para todos, precisamente con contenidos parecidos a este. Gustavo Hernández, ¿por dónde continuarías el tema? Ok, muchas gracias. Pues mira, justamente quisiera yo un poco hacer eco del comentario que tú señalas en términos de ahora como lo que nos dicen los economistas que manejan este tema de, digamos, la economía ambiental, lo que nos señalan es que estamos ante un proceso, con esto que tú decías, ahora las empresas globales son las que están jugando el papel de una nueva colonización, como tú lo señalabas. El problema de la generación de contaminantes, del uso indiscriminado de recursos, de buscar leyes que sean flexibles, que sean a modos, de buscar gobiernos, de buscar mano de obra especializada y desde luego barata. Esto, lo que nos dicen los economistas actualmente es que estamos ante un nuevo proceso de colonización, en donde los países nuevamente, como decía Héctor, que tienen lana, que son los ricos, que son los que pueden llevar su dinero, invertirlo en los países que tú señalas como Centroamérica, particularmente Costa Rica, Honduras. Sí, yo siempre le señalo a los alumnos, como dice Héctor, tenemos la fortuna de ser profesores y entonces yo siempre les digo, oigan, vean ustedes en dónde se produjo la
la sudadera, la chamarra que traen, véanle la marca, vean dónde la hicieron, y ahí es justo en donde esos contaminantes ahora se están generando, en donde están usando el agua, el aire, el suelo, la mano de obra, todos los recursos, todos los insumos que se requieren para la producción de esas sudaderas, de esos tenis que los jóvenes traen ahora a la escuela. Desde luego que los contaminantes se están quedando en esos países, y como forman parte de esa atmósfera, literal, esa atmósfera, pues entonces ya no es problema del país que está invirtiendo el dinero, sino es problema local, como decía muy bien Héctor. Hay que tener como este enfoque, carácter sistémico del territorio, en donde lo que pasa en mi localidad puede tener efectos, este efecto mariposa, que puede tener efectos en prácticamente todo el planeta, pero es que así ocurre, o sea, no es algo que suene como un sueño, como algo que no puede ser. Lo que yo hago aquí en mi localidad, desde luego que de manera sistémica tiene repercusiones, o podría tenerlas en cualquier lugar del planeta. Entonces, este nuevo proceso en el que estamos, me parece que nuevamente quien lo conduce, pues son los países que tienen lana. Aquí podríamos decir mucho en torno a, como decía Alberto, de, bueno, pues sí, son procesos, lo que puede producir un volcán, como el que está ahora teniendo erupción y demás, pero el proceso que traemos de contaminación atmosférica de los países ricos después de la revolución industrial, ese no se ha detenido un solo día, y cada día se incrementa más, ¿no? En ese sentido es complejo como establecer ese tipo de diferencias, que desde luego el fenómeno del que habla es un proceso evidentemente natural, es un fenómeno natural que ocurre también de manera frecuente en la superficie de este planeta. Y por otro lado, el otro comentario en donde yo quisiera detenerme un poquito decía yo en mi primera participación, un poco la asociación de estos fenómenos, lo que pasó con Otis, y señalando un poco la parte política. Yo escuchaba mucha crítica en torno al actual del gobierno. Sin embargo, cuando uno analiza técnicamente lo que ocurrió, y yo lo he dicho en mi clase, es que un fenómeno de carácter hidrometeorológico que se presenta en todos los veranos en el hemisferio norte, digamos, yo les digo metafóricamente a mis alumnos, nació, fue bebé y se hizo adulto en 8 horas, se hizo adulto mayor en 8 horas. Entonces quiero ver qué país en este planeta tiene las capacidades técnicas para atender un fenómeno que se le hace adulto mayor en 8 horas, literalmente, ¿no? Entonces, digamos, desde luego que nadie suponía, porque yo escuché muchas críticas al presidente de la República, donde es que en la mañanera no dijo nada. Pues sí, porque en ese momento estaba reportada como una tormenta tropical que pasan todos los veranos en el hemisferio norte, y de pronto en 8 horas se hizo un fenómeno sumamente peligroso, y ante la vulnerabilidad de Acapulco, y sobre todo de algunas de las partes en donde impactó, la parte desde luego periférica de la ciudad de Acapulco, porque ahí es donde los impactos fueron mayores, y desde luego en el tema de la construcción de hoteles y apartamentos en la zona de la costera, en toda la línea de la costa de ambos municipios, de Coyuca y de Acapulco, desde luego. Entonces manifiesta claramente que pues, yo creo que ningún país en este planeta tendría las infraestructuras, todo esto que le llamamos los procesos, el orden, para poder atender un fenómeno que se hace adulto mayor en 8 horas. Me parece que los impactos fueron mayúsculos, desde luego, han costado, desde luego, vidas humanas, que eso es lo más lamentable, y desde luego daños materiales incalculables. Yo creo que Acapulco no va a volver a ser el mismo Acapulco que conocimos todos en muchos años, de verdad creo que van a pasar muchos años, porque son incalculables los daños económicos, pero bueno, sí quisiera yo nada más recalcar que hoy por hoy no podríamos distanciar el fenómeno del calentamiento global de el riesgo y de la vulnerabilidad que las poblaciones en los países como el nuestro es muy latente, es muy alta la vulnerabilidad que tenemos justo por cómo vivimos en países como el nuestro. Además, esta ubicación geográfica, las condiciones sociales, económicas, políticas en las que vivimos, nos hace un país evidentemente vulnerable ante estos procesos. Y estos fenómenos van a seguir ocurriendo cada vez con mayor intensidad, y desde luego tendríamos que meter aquí, hace poco escribía unos párrafos que me solicitaban en la Secretaría de Gobernación, hablar sobre cómo
pensar en los migrantes por el cambio climático, ¿no? O sea, hay mucha población Claro. que se ha tenido que mover, ¿no? Escribía un par de líneas, un par de cuartillas para la Secretaría de Gobernación, justamente en la subsecretaría de Migración y de Derechos Humanos y cosas de estas, y escribía algunas ideas justo sobre cómo de pronto estos procesos ya no solamente están impactando, digamos, en esta parte ambiental, sino en esta parte ya socioambiental. Es cada vez más integral las afectaciones, porque si nosotros entrevistáramos a los migrantes, ya hay un importante grupo de migrantes, leía para escribir esos textos, que cada vez el porcentaje de migrantes que van de las partes, desde luego, de los países pobres hacia a tratar de incorporarse a los países ricos, que es el proceso de cambio climático o de calentamiento global, el origen de ese desplazamiento cada vez es mayor, ¿no? En ese sentido, me parece que ese es un proceso más que nos habla de tenemos que estudiar estos procesos de manera integral, de manera sistémica, cómo se están presentando en el territorio y cuáles son causas, consecuencias para la parte ambiental, para la parte social, la parte económica y desde luego el juego que tendrían que hacer por ahí los políticos. Sí, muchas gracias, Gustavo. Destacaría dos comentarios. Yo creo que mucha gente creyó o tiene como referencia los temblores. Entonces creen que un huracán, la emergencia se maneja igual. Salgo a la calle. Yo creo que aquí es diferentísimo y efectivamente hay que razonarlo de una manera diferente. Y el tema de los desplazados por un problema climático creo que también es un fenómeno que hay que integrar aquí a la mesa, ¿no? Alberto Rountree, nos quedan 10 minutos de programa. Una intervención aquí de unos minutos y luego ya damos un cierre. Muy rápida. Hablamos del cambio climático, nada más recordarle a quienes nos escuchan. Entre los movimientos naturales de nuestro planeta hay uno que pocas veces enseñan en la escuela, que es el movimiento de precesión. Es un cabeceo que hace el eje de la Tierra, que gira, hace una vuelta entera ese cabeceo cada 26,000 años. Esto significa que cada 13,000 años las estaciones del año están invertidas. Es decir, que dentro de 13,000 años, lo que ahora es invierno va a ser verano y lo que es primavera va a ser otoño. Y luego los siguientes 13,000 años se va a volver a invertir. Entonces, cambio climático, cada 26,000 años hay un 360 grados en las estaciones del año, así se va recorriendo, número uno. Número dos, yo creo un poquito lo que dice Héctor de la Torre. El problema es general, sí, pero individual. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo suyo. Greta Thunberg lo demostró, ¿no? Era una niña que iba a la escuela, que oyó del cambio climático, del calentamiento global, de la emergencia mundial, y dijo, esto no puede ser. ¿Y qué hizo? Paró su escuela y luego paró su país. Es decir, a medida que nosotros no queramos involucrarnos por las molestias y problemas que esto coincide, que esto conlleva, pues va a ser más difícil que alguien haga algo. Si bien es cierto que las grandes potencias, y no hablemos de políticas, hablemos de economías, que es más importante aún, mientras las grandes economías no estén dispuestas a detener sus procesos, porque eso les significaría pérdidas millonarias, y nosotros no hagamos nada al respecto porque pagan nuestro salario, pues va a ser muy difícil que nadie haga nada al respecto. Yo creo que sí hay un nivel, Héctor, de conciencia individual, en el que cada uno tiene que encontrar de qué manera detengo mi mundo a cambio de darle la posibilidad a mis hijos o a mis nietos de una mejor posibilidad de vida. Pero ¿sabes qué es lo grave, Héctor? Que me he encontrado con que un alto porcentaje de jóvenes, y te hablo de mi hijo, que tú conoces, a Bernardo, te hablo de otros varios conocidos, amigos de él, y otros muchos que he oído hablar, ya no quieren tener hijos. No quieren traer hijos a este mundo porque no le ven mayor futuro. Es decir, en lugar de extendernos y de crear ambientes favorecedores para nuestro futuro, estamos renunciando a nuestro futuro. Eso es todavía más triste. De acuerdo, gracias. El comentario yo creo que es bastante duro, ¿no? Por supuesto. Héctor de la Torre. No, bueno, es que Alberto ha dejado algo muy, muy contundente. Efectivamente, mezclándolo con lo que decía Gustavo del fenómeno de los migrantes, pues quizá eso es lo que va a pasar si pudiéramos, no sé, ver una película dentro de 40 años, que creo que 40, 50 años, que no sé si vamos a estar, quizá... Sí, todavía, no te preocupes. Pero yo no, yo me voy antes, pero ahí se los encargo. Europa va a ser musulmana y llena de sudacas,
con todo respeto para los sudacas, porque sí, ese es otro fenómeno muy interesante que quizá en otro programa habría que analizar. Pero a mí me gustaría terminar con una idea que dijo Alberto, pero quizá en estos términos. Hay que detener al mundo para que pueda seguir. Coincido. Gracias, Tocayo. Yo quiero resaltar un comentario que tú hiciste al principio, el cambio climático. Me acuerdo de nuestra vista desde la Ciudad de México, que veíamos los volcanes nevados, nos daba alguna plática, de repente en los 80s, nos daban pláticas algunas personas que escalaban el Popocatépetl porque todavía no había actividad volcánica. Y entonces lo escalaban, se decía que era un tema o todo un reto, no es cualquier cosa haber hecho esos escalamientos, entre otras cosas. Me acuerdo que quien nos platicaba eso decía, es que hay nieves eternas. Y después, durante los 90 dejamos de ver esa nieve, aun cuando el volcán no tenía actividad. Ahorita sí vemos la nieve, se nos hace a veces pintoresco, pero sí ese fenómeno de repente se presentó cuando durante siglos, el volcán estaba lleno de nieve y había nieves eternas. Y otro fenómeno parecido a lo que tú comentaste, habla del derretimiento de los polos. Se sabe que los polos se congelaron hace miles de años y sucede que ahora que hay derretimiento se han estado soltando tanto agua dulce en los mares, como que también se ha estado encontrando en esos trabajos científicos que hacen de perforar y sacar unos cilindros de hielo. De repente ven capas y también se ven virus que no, o microorganismos que no existen actualmente, sino que estaban ahí congelados. Y sucede que hay un estudio que habla acerca de una epidemia que de repente se presentó entre los osos polares en los últimos 3 años, que es un virus llamado Bacille arcticus, que ha estado enfermando a los osos polares. Me llamó la atención por relacionarlo con el tema de las pandemias, que también lo comentamos aquí, y que es aterrador. Entonces, al final, pues creo que el fondo de lo que comenta Alberto también nos hace ver, oye, ¿y qué tanto hemos contribuido a epidemias? ¿Qué tanto esta situación pues está más cercana de lo que nos dicen? Sigue siendo una amenaza a 2050 acerca del aumento de la temperatura. Y bueno, pues era un comentario y yo creo que rescatando algunas cosas de los que ustedes dijeron. Gustavo Hernández, coméntanos. Gracias nuevamente. Bueno, pues yo quisiera terminar nada más haciendo énfasis de lo que he manifestado a lo largo de mis participaciones, de mis 2 participaciones, es este concepto que desde luego los países que señala, muchos de los que señala Héctor de la Torre, cuando dice algo están haciendo en materia de cambio climático y de calentamiento global, una de las cosas que están haciendo en los países desde luego subdesarrollados es esto de la aplicación de los bonos de carbono, ¿no? Que eso es un poco como decir, trasladar el problema, como asumir que son los responsables, pero que dentro de su territorio muy poco pueden hacer verdaderamente, y es más bien decirle a los países en desarrollo, a estos países que todavía tienen algo de esas coberturas vegetales que son capaces de capturar el carbono, oye, si tú tienes ahí esa cobertura, por favor, esa va a servir para capturar el carbono, eso hace que los procesos de contaminación y los procesos de calentamiento disminuyan y entonces yo te voy a pagar por eso. Esos son los bonos realmente, ¿no? En mi entender, es un poco como la trampa en los países ricos, que es la manera de que los países pobres se pongan a cuidar, porque si se les paga, se pongan a cuidar sus bosques y hay todo un esquema de vigilancia en donde incorporan a las comunidades, o sea, o más bien que a la comunidad decirlo, a los locales del lugar, a los comuneros, aquellos sean los que cuiden, vigilen, se arman cuadrillas, o sea, se tiene toda una estructura como para que ellos vivan tan solo de cuidar el bosque y reciben el dinero que, como bien dice, yo tengo conozco a varias personas que así viven aquí en Veracruz y que están recibiendo dinero de los Países Bajos desde hace al menos 6 años. Costa Rica tiene convenios así. Nosotros en México, seguramente ustedes conocen, hay una institución alemana que se llama GIZ, que es la que ha metido más dinero
al país en materia de cambio climático en los últimos 10 años. O sea, ni siquiera el gobierno federal ha metido más dinero para hacer estudios, sobre todo en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, me parece que estos procesos son un poco, me quedo con esta idea que decía Hudson al inicio, que es un poco trasladar la complejidad de estos procesos a otros países y vamos viendo cómo lo solucionamos allá para que nosotros tengamos es un poco como este proceso de limpiar nuestras conciencias. Por ahí me quiero quedar. Muchas gracias, Gustavo. Pues nada, pues el tiempo es un tirano. Ya llegamos al final de nuestro programa, se me fue rápido. La verdad es que este tema yo creo que da para mucho. Le quiero agradecer a Betty Gutiérrez los comentarios, a Bere Trujillo, a Esperanza Flores Leal y a Isabel Patiño por sus mensajes. Muchísimas gracias por vernos y por comentar, por compartir este programa. Este programa lo podemos ver en el canal de Corposano, de la revista Corposano, a quienes agradecemos el programa. También lo podemos ver en el canal de Historiadores. Suscríbanse, historiadores, para que puedan ver este programa y otros programas de triálogos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Alberto, Héctor de la Torre, Gustavo Hernández. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, felicidades. Gracias, nos vemos hasta el próximo año, es cierto. Sale. Que les vaya muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias, Alma, por la producción. Gracias, nos vemos, hasta luego. Bye, América y su 14. Oh, estamos hablando de calentamiento y te pones a calentar.